Gloria a Dios. Amado, muy buena noche, ¿cómo están? De verdad que estamos contentos, estamos gozosos de ver lo que el Señor está produciendo en su iglesia, viendo cómo está trabajando en cada uno de nosotros para que Cristo sea formado en nosotros. De verdad que es un alto privilegio de poder disfrutar este ambiente, esta reunión de los santos, donde somos afirmados, donde somos edificados. De verdad, amado, que es un gozo para nosotros. Gracias por afirmar nuestro corazón, gracias por hablar a nuestra vida. De verdad que muchas gracias. Amado, antes de entrar en materia, quiero afirmar parte de lo que el pastor estaba hablando. Esto ha sido un tema muy tremendo para mí porque el pastor por mucho tiempo ha querido que yo pueda ministrar la palabra hablada y yo he estado, como él dice, como el correcamino, pero voy a citar algo que Osvaldo en una ocasión dijo, y es que él pudo más que yo. De verdad que sí, entendemos que esto no es de nosotros, sino que Él en nosotros. Y cuando entendemos que en cada uno hay una medida de gracia que Él ha depositado, esto no es de nosotros, hay que impartirla, porque la Escritura establece que cada uno ministre según la medida de gracia que ha recibido. Y Dios, por medio de diferentes temas que se vinieron tratando el año pasado, vino hablando a mi vida fuertemente. Tratamos temas como el ecosistema, temas como la cultura. Y yo menciono esto, amado, porque hay veces que son como simplemente un tema. Pero cuando es la palabra comienzan a trabajar en nuestro interior, la palabra más que simplemente una expresión, sino se van incorporando en nosotros. Hay una realidad donde nosotros vamos recibiendo una metamorfosis, donde vamos recibiendo un cambio de mentalidad, donde vamos entendiendo que no somos nosotros, sino Él en nosotros. Entonces por eso estoy aquí en esta noche. Porque entendemos que su gracia, su amor, es que nos tiene de pie. Y como decía el pastor, ya no corro más. Y yo quiero que usted lo diga junto, o se lo diga a que está a la par, no voy a correr más. Lo que Él ha puesto en mí no es mío, es para que lo dé. Recuerde que la Escritura establece que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amado, y en esta noche, ya para ir entrando en materia, yo a este mensaje le he querido poner un pequeño tema, gloria al Señor, y quiero que mediten esto. Y el tema que le estoy poniendo a este mensaje es identificando las áreas que están en desorden para que el orden de Dios sea establecido. Recuerden algo, si no identificamos las áreas que tienen desorden, es difícil ordenarla. Y ahorita vamos a ver unas cuantas cosas que según vayamos desarrollando el mensaje, le voy dando algunos tópicos de algunas realidades para que esto pueda ser aclarado en esta noche. Y yo quiero que usted busque en su Biblia el libro de Génesis. Quiero seguir la misma temática que el pastor le estaba exponiendo en la semana pasada para dejar una impronta en esta noche de algo que Dios ha venido ministrando a mi corazón. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer unos cuantos versículos. Génesis capítulo 1, verso 1 adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla la llamó noche, y fue la tarde, la mañana y un día. Gloria al Señor. Hasta aquí. Oremos al Señor, cierren sus ojos un par de minutos y oremos al Señor ahí unos segundos. Padre, te doy gracias por este privilegio, Dios, que nos ha dado de ministrar, Señor, según el don, la medida de gracia que usted ha depositado en mí. Padre, te pido, Dios, que usted hable a la vida. Usted conoce la necesidad de cada corazón. Señor, tu palabra enseña
que ellas son más cortantes que toda espada de doble filo y que penetra, Dios, hasta partirle el alma, el tuétano, Señor, la coyuntura. Te pido, Dios, que trabaje en la mente y en los corazones por medio de la palabra que van a ser disertadas en esta noche. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, aquí donde hemos acabado de leer, lo primero que quiero comentarle a usted o decirle, que yo sé que usted lo sabe, es que Dios es un Dios de orden. Diga, mi Padre es el orden. Dígalo. ¿Por qué comienzo a decirle estas cosas? Porque la Escritura establece en el libro de Génesis que la tierra, en el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía. Y en el verso 2, el Señor dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero el 3 me encanta porque dice, y fue la luz. Y esto, cuando nosotros comenzamos a analizar el paisaje, nosotros vamos a ver que Dios, en el principio, en el capítulo 1, Él crea todas las cosas. Pero cuando la luz aparece, entonces Él pone orden a todas las cosas creadas. Y nosotros vemos en todo el desarrollo de esa escritura cómo Dios comenzó a ordenar por medio de la palabra en lo adelante. Y todos sabemos como iglesia que Cristo es la luz, es la palabra. Él mismo comienza a poner orden a todas las cosas. Y Dios establece todo dentro de un diseño. Y la escritura establece que todo iba a producir según Él lo estableció. El fruto, el árbol iba a producir según su genética. Y esto es importante que nosotros comencemos a meditar en algunas cosas. Y, gloria a Dios, comencemos a meditar en algunas cosas. Dios, y estableciendo todo dentro de un orden, entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo está mi vida? ¿Mi vida está en orden o hay un desorden? Y esto lo vamos a ver más adelante. La Biblia enseña, amado, que Dios, después de crear todo, crea al hombre. Cosa importante. Vayan tomando nota por ahí. Crea al hombre. Y dice que Él crea el huerto de Edén y introduce allí al hombre. Pero la importancia de esto es que Dios en el huerto, después que creó todas las cosas, le dice al hombre, mira, de todos los árboles que hay en el huerto vas a comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerá, porque el día que comience, ciertamente, el hombre iba a morir. Amado, y cuando el hombre muere, aquí, gloria a Dios, muerte del hombre. En el capítulo 2 de Génesis, ahí es que establece, lo pueden ir guardando para que después lo investiguen. En el capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrá comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiese, ciertamente iba a morir. Pero vemos que el hombre tomó la decisión de comer del árbol que Dios le dice que no comiese. Y producto de esto, hubo una separación de Dios, del hombre o del hombre hacia Dios, producto de la desobediencia. Pero note algunos puntos importantes que le quiero ministrar en esta noche. Y es que la Escritura establece que Dios coge al hombre y lo saca del huerto del Edén. Pero usted va a notar algo importante acá en esta narrativa. Y es que la Escritura establece que producto de la desobediencia, el alma del hombre es afectada. Y el alma del hombre contiene la voluntad, los pensamientos y las emociones. Y usted va a notar en lo adelante, para hablar algunas cosas aquí, el intelecto y la mente es la capacidad de pensar, razonar, comprender y el conocimiento. Todas estas cosas están en el alma. Recuerden algo, el hombre Dios lo estableció dentro de un orden que el hombre tenía que seguir, pero producto del pecado, el hombre tenía todo. Vamos a ponerlo aquí para hacer una pequeña ilustración. Dios ordena todo, ¿verdad? El hombre está ordenado por dentro. El alma del hombre, vamos a poner que tiene un protocolo, ¿verdad? Pero producto del pecado, el alma del hombre entonces es desprotocolarizada, entra en desorden. Y ahí cito lo que dice ya Víctor en su exposición, que entonces el hombre entra en desorden y en vacío. Y producto de todas estas cosas, por eso es que dice la Escritura más adelante, que el corazón del hombre es continuamente dado al mal, porque su pensamiento, todos son conducidos al mal.
Y esto es importante que nosotros vayamos tomando algunos puntos. Y quiero seguir dándole algunos puntos acá. Y le voy a dar algunas citas bíblicas para que también le investiguen. Ahorita le decía que en el alma están las emociones y los pensamientos. Y en el libro de Mateo, su capítulo 22, verso 37, dice: y Jesús le dijo, amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Sí o qué? Pero miren algo importante. Esto es una realidad para aquellos que están vivos, para aquellos que han pasado de muerte a vida. Porque usted no puede amar si no tiene a Dios en su corazón. Esa es la realidad. ¿Quién está conmigo? Entonces, sigamos. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones y elegir entre el bien y el mal. Recuerde, ¿de qué árbol fue que el hombre comió? Del bien y del mal. Entonces, producto, todas estas cosas están en el alma del hombre. Y por eso que el hombre tiene un desorden, es como un motor que está todo el tiempo conducido al mal. Y esta es la realidad que presenta el hombre cuando muere. Pero no se desespere que le tengo buena noticia. Yo lo estoy llevando a esa realidad porque es importante que nosotros meditemos si Dios es un Dios de orden, ¿por qué hay tanto desorden en mi vida? Y por eso yo le estoy presentando la realidad que pasa con el hombre cuando muere. Y el hombre, producto del estado que se encuentra, él responde a ese estado. Pero le tengo buena noticia. La Escritura establece que Dios envió a su Hijo a morir. Porque el libro de Juan habla que de tal manera Dios amó al mundo. Gloria a Dios. Bien. Bueno, pues bien. De tal manera Dios amó al mundo que entregó su único Hijo unigénito para que en Él todo Él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Y nosotros creímos en el unigénito de Dios y por eso participamos de una nueva naturaleza. Amén. Esto es importante, vaya tomando nota ahí. Y la Escritura establece, amado, que producto de toda la desobediencia que pasa con el hombre, Dios levanta profetas, levanta hombres de Dios que comienzan a profetizar que el Padre iba a mandar el Redentor. Y por eso es que establece la Escritura en el libro de Juan que el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Pero ¿por qué Él se hizo carne? La realidad es que Él viene a morir para que nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Pero si ahora pasamos de muerte a vida y tenemos vida y la tenemos en abundancia, la pregunta que tenemos que hacernos ¿es una realidad que yo he recibido en Cristo el orden? Porque Cristo es el orden. Él estableció todo en el Génesis. Y si Él es orden, ¿por qué mi vida entonces está en desorden y está en vacío? Y son preguntas que yo he venido haciéndome durante todos estos días, porque la realidad es que el desorden, amado, cuando sin uno darse cuenta, comienza a introducirse en nosotros de manera sutil. Y aquí quiero detenerme un momentito, porque la realidad es que nosotros como hijos de Dios tenemos que meditar en la realidad que hemos recibido en Cristo. Y cómo Dios va operando en nuestra vida. La Escritura establece en el libro de los Corintios que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla que nos examinemos a nosotros mismos? Y la realidad es que nosotros tenemos que examinarnos porque esta vida que hemos recibido en Dios debe ser operativa en nosotros. Tenemos que pasar más que un lenguaje, más que un vocabulario, a la que la sustancia de nosotros se vaya agregando en todo nuestro ser, entonces Cristo se ha visto en nosotros. ¿Se va entendiendo? Gloria a Dios. Y vamos a darle algunos ejemplos que tengo acá. Le decía que Cristo murió por nosotros. Y quiero que nosotros podamos meditar en algunas cosas. Miren, la Escritura establece, le quiero contar algo acá, una historia que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 38, verso 1.
Ay, gloria a Dios. Y vamos a hablar un poco del rey Ezequías. Y Ezequías establece las escrituras que él empezó a reinar a la edad de los 25 años. Y la escritura establece que cuando él toma el reinado, esto fue en el año 715 a.C., él toma el reinado. Cuando él entra a reinar, lo primero que establece que el templo, ¿verdad?, de Judea, él estaba cerrado. Recuerden que el papá era Acaz, y acá él se rindió a los Baales, tenía dioses ajenos, pero cuando él toma el reinado, él abre la puerta del templo y comienza a limpiar, a organizar todas las áreas que el templo tenía sucias. Entonces dice la escritura que él comienza a hacerle culto al Señor. Pero hay algo que yo quiero que nosotros meditemos. En el capítulo 38 de Isaías, yo le decía ahorita, a Isaías le llega, a Ezequías le llega una noticia. Y discúlpenme que le di la cita mal, porque eso está en Crónica. Ahorita le doy la par de citas, pero lo que le quiero comentar está en Isaías 38:1. Y dice la escritura aquí: en aquel día Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa. Diga conmigo: tengo que ordenar mi casa. Cuando yo me puse a leer esta historia, para mí fue un poco chocante, antes de poder darle un poco de desarrollo, porque cuando tú te detienes a estudiarla, tú vas a notar que este hombre es fiel a Dios, que este hombre comienza a derribar altares, dioses, comienza a derribar todas aquellas cosas que desde su padre él viene heredando. Tú vas a notar que este hombre se levanta y comienza a ordenar todas aquellas cosas que estaban en desorden, estaban en vacío. Y él comienza a establecer la adoración a Dios. Y él comienza a hacer culto a Dios, a celebrarle culto a Dios. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta noche: nosotros, ¿qué podemos aprender de esta historia? Un hombre que es fiel al mandato que Dios establece. Él convoca a todo el pueblo y le dice: vamos y adoremos al Señor. Él comienza a hacer obras significativas en Judá. Pero hay algo que detiene, una noticia que viene de manera contundente a este hombre, que lo choca. Y es que el profeta Isaías le dice: ordena tu casa, porque vas a morir. Y esto lo podemos tomar como una pequeña ilustración para nosotros. Nuestra casa está ordenada. Recuerden algo: nosotros somos el templo vivo del Señor. Y ahorita, cuando se ministraba al inicio, se hablaba qué tipo de ofrendas somos. Y la pregunta, como templo, ¿qué tan limpio estamos? ¿Hay orden en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y este tema, amado, que se viene tratando en este cuatrimestre, ha venido a revolucionar mi vida. Porque la realidad es que nosotros hablamos de muchas cosas, pero ¿qué tanto esas cosas son operativas en nuestra vida? Hablar de orden viene a confrontarnos, porque nosotros no podemos hablar de orden donde hay un desorden en mi finanza. Yo no puedo hablar de orden cuando yo tengo un desorden en mi matrimonio. Yo no puedo hablar de orden cuando mis relaciones interpersonales tengo un desorden total. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos levantarnos y podemos, como casa, figúrese usted mismo, comencemos a ordenar cada área de nuestra vida? Y yo le digo a ustedes que sí podemos, porque el orden está dentro de nosotros. Cristo está entre nosotros. Él nos ha dado la vida.
Él nos ha posicionado en lugares celestiales con Cristo. Y todas estas realidades son muy bonitas porque son por posición. Ahora, en la vida práctica, ¿qué tanto nosotros la estamos disfrutando? Y todo este tiempo Dios ha venido inquietando a mi espíritu. Y mi esposa es testigo de que yo tenía un desorden en muchas áreas de mi vida. Y a veces nosotros comenzamos a hablar de algunas cosas y mi esposa, me acuerdo que comenzó a pelear mucho conmigo con relación a los trabajos, porque en un momento puntual yo tomé excusas que pudieran ser válidas. Escuchen esto, tengan un poco de cuidado con esto. Excusas nos justificábamos con cosas que, si las analizamos, podríamos decir son ciertas. Y se las voy a mencionar algunas. Yo tengo mis dos padres, que todo el mundo lo conoce acá. La realidad es que yo soy el único varón en la casa. Y yo me he propuesto algo en mi corazón. Le quiero decir esto de manera ilustrativa, porque la realidad de Dios en nosotros debe ser visible. Y yo me he inventado una excusa donde yo decía, yo tengo que trabajar duro para que a mi padre no le haga falta nada. Pero eso me llevó a mí a tener un desorden en mis horarios. Eso me llevó a mí a yo descuidarme de mis hijos. Eso me llevó a mí que el negro en un momento puntual me dice, papi, pero tú no me estás dedicando tiempo. Y le digo esto, amado, con pesar en mi corazón, porque mi esposa es testigo que cuando yo llego a mi casa, pueden ser la hora que sea, yo beso a mi niño, a veces se acuestan a las 9, y yo le digo, no te acuestes, y compartimos con ellos. Pero ellos son más demandantes en esta generación. Y Ángel se embarcó en trabajar y en hacer un sinnúmero de cosas, porque yo estaba procurando el bienestar de mi viejo y de mi familia. Pero la realidad es que yo estaba enfocado nada más en una sola dirección. Y recuerden esto es algo integral, porque Dios trabaja todas las áreas de la vida. El orden viene a establecer cada cosa en su lugar. Simplemente, amado, mire, me río porque eso es una parte de la realidad que estuve viviendo. Porque me acuerdo que en uno de los negocios yo tengo, no sé cómo le llaman a esto, donde uno guarda la factura. No archivero, yo tengo como algo que tiene enero, febrero, marzo, abril, y lo voy exacto, un acordeón. Y yo tengo un acordeón en oficina, y la realidad es que cada una de las facturas del mes uno la grapa y la introduce en el sobre. Empresarios, tomen nota. Y yo llego a un momento puntual y yo veo un reguero de factura en el escritorio. Cuando miro para abajo hay un reguero de factura. Amado, esto fue algo increíble. Yo tenía tantas facturas que cuando yo decidí organizarla por mes, yo tuve que el piso llenarlo de factura. Y eso habla de una realidad en nuestra vida. El orden de Dios no está siendo entronado en nosotros y debe ser establecido en nosotros. Y yo comencé a meditar en este tema que se viene hablando con relación al orden. Y discúlpenme que salí de la historia y me metí acá, pero creo que esto de manera ilustrativa, porque es la vida de Dios en nosotros, operando. Y recuerdo que comencé a organizar toda mi factura y decidí trabajar un programa donde yo comencé a organizar todo, los diferentes negocios que tengo. Comencé a organizarlo, cada vez que tenía una factura lo ordenaba y comencé porque yo dije, si estamos predicando de orden, ¿y cómo yo tengo este desorden? Entonces no tengo esa unidad con lo que estoy expresando. Y yo comencé a analizar mi vida y comencé a hablar a mi esposa y le decía, mami, de ahora adelante hay cosas que van a cambiar. No porque yo la decida, sino que el Rey me está moldeando. Y le decía que Dios viene trabajando conmigo fuertemente desde el año pasado. Y la pregunta que le quiero hacer a cada uno de ustedes, ¿ustedes están prestos a la voz del Espíritu que le está hablando? ¿Están prestos a escuchar la voz del Señor? ¿Qué tan prestos están ustedes para hacer aquellas cosas que Dios está demandando de ustedes? Porque yo tomé una decisión y es que yo voy a hacerlo. Y yo quiero que Cristo sea visto en mí.
Y para esto comencé a tomar decisiones a veces hasta un poco media, poniendo la emergencia, por así decirlo. Porque hay cosas que dije, yo mejor voy a dejar de ganármelo para yo estar acá. Y me recuerdo en una ocasión que voy a tomar esto con Adi. Hubo un domingo que no iba a venir a la congregación, porque de repente se me dio un negocio y me llaman y me dicen, mira, usted me lo puede entregar a la cárcel de la Victoria, cerca, la persona vivía. Y yo le dije, no, yo no puedo hoy. La persona me dice, yo nada más lo puedo recibir hoy. Y yo dije, déjeme hacerle una gestión. Y ahí yo llamé a una persona. Y yo le dije, ven al favor para que me lleve esto, y se pudo hacer. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Si hay intención, lo podemos lograr. Porque la realidad es que todo lo hemos recibido en Cristo. Pero, ¿qué tan real es todo en nuestra vida? ¿Qué tan real es? Y le quiero notificar en esta noche que cada cosa que Dios nos está llamando la atención es porque Él quiere establecer su orden. Analicémonos, analícense. Mi casa debe ser ordenada. ¿Cómo voy a ordenar mi casa? ¿O cómo voy a hacer para que el orden de Dios pueda agregarse en toda la área de mi vida? ¿Cómo lo puedo lograr eso? Y les repito esta cosa como dice el apóstol Pedro. No voy a dejar de decirle esta cosa aunque ustedes la sepáis. Hay información que se van dando de diferentes maneras desde la plataforma y muchas veces son como cansosas en un momento puntual. Porque ¿qué tanto decimos esto? ¿Qué tanto decimos aquello? Pero la realidad, cuando nos detenemos a ver la escritura en el libro de Pedro, cuando él hace esta aclaración, es que allí había muchas personas que tenían muchas informaciones. Habían personas que tenían mucho conocimiento. Pero la realidad es que el conocimiento no era operativo en su vida. Porque él le dice, yo le voy a repetir esta cosa aunque ustedes la sepáis. ¿Y por qué él tiene que llegar a esta conclusión? Entonces la realidad de la cruz en nosotros debe ser algo tangible, algo palpable. No simplemente algo que lo digamos, sí, es bonito decirlo, pero ¿qué tanto nos parecemos a lo que decimos? Y quiero decirle algo, amado. El Señor ha venido trabajando, sacudiéndome. Incluso hoy yo tuve una experiencia grandiosa. Fernando es testigo que todo estos días he estado viviendo una situación. Yo adquirí un solar y estoy haciendo una construcción. Y ahí, como dicen por ahí, el diablo se levantó. No, el diablo no se levantó. Dios ha hecho un escenario propicio para ver la realidad de la vida de Ángel operando en el entorno. Porque recuerden algo que Pablo dice, somos carta leída. ¿Y qué es una carta? Una carta es aquella que contiene un mensaje. Ay, gloria a Dios. Martín. La realidad es que cuando nosotros andamos en la calle, ¿qué ven de nosotros? ¿Qué mensaje la gente está viendo de nosotros? Y le notifico, amado, que hoy dormía y de repente mi padre me llama y me dice, mira, esa mujer está ahí diciendo de todo. Y yo le dije, papi, tranquilo, no te preocupes. Llega el lunes, vamos al ayuntamiento. No te pongas esa presión. ¿Por usted cree que eso fue una verdad en mi vida? Al rato yo me paré de ahí, mi amado. Y yo dije, no, pues no te preocupes. Yo voy ahora mismo a buscar a la junta de vecinos. Y llamo, me digo a un amigo, mírame, ¿cuál es el procedimiento para yo resolver esto? Porque le quiero notificar algo. En ese proceso yo oro al Señor. Y yo le he dicho, Señor, y Fernando es testigo que ayer una persona lo dijo. Le digo yo, Señor, permíteme que yo pueda hacer todo dentro de mis posibilidades para yo poder cuidar a esa persona, porque son cristianos también. Ahí es lo duro. Y la realidad es que ellos como cristianos tomaron una iniciativa que no era de manera correcta. Porque yo entiendo que dentro de un diálogo todas las cosas se pueden hacer, ¿sí o no? Pero la realidad es que el diálogo no bastó. No basta. Pero llegamos... Pero la realidad es que en ese proceso, para ya seguir en lo que estábamos hablando, en medio de ese proceso hoy me levanto, amado, y voy donde el muchacho, llamo al hijo de la señora, le digo, mira hijo, te quiero notificar algo. Yo quiero que tú sepas
que yo estoy más preocupado por la imagen de Dios que se puede empañar por medio de algunas cosas que se están dando acá, que por el mismo terreno. Y le dije, mira, estoy inquietado porque tu madre es cristiana, pero ella vino diciendo cosas que no debería decirla. Porque entiendo que si ustedes quieren hablar conmigo, ustedes tenían que ir a mi casa, llamarme, nos reuníamos y hablábamos. O teníamos que ir a cualquier lugar, íbamos. Pero no tenían que estar diciendo esas cosas. Y Fernando le decía que era testigo porque ayer el que me estaba haciendo la construcción decía, ¿qué cate de cristianos son esta gente? Y ahí es que está el problema de lo que nosotros tenemos que examinarnos y que estamos presentando de Dios en nuestra vida. Y comenzamos, ese hombre comenzó a decir un sinnúmero de cosas. Yo no entiendo qué cristiano es esto. Y comenzó, mira, yo no hallaba ni dónde meterme. Porque, ¿qué estamos presentando de Dios? Y esto es preocupante. Y eso yo lo vengo analizando en mi vida porque yo le decía, Señor, no me permita que mis emociones, mi ego, me nuble el entendimiento, yo no pueda razonar. Permíteme hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu orden. Permíteme que en medio de este escenario que se está presentando, yo pueda decir, tuya es la victoria. Y yo de repente me levanto, voy donde él, le digo, mira, vamos a resolver esto hoy. El que estoy inquietante para resolver esto soy yo. Ya no son ustedes, soy yo que quiero resolver. Cuando hablo con el joven, llegamos a cierta conclusión donde nos reunimos ahorita. Le digo, mira, ¿qué es lo que establece la ley? Porque le quiero comentar algo. El conocimiento de la verdad te va a hacer esclavo de la mentira. Cuando tú no conoces tu derecho, te lo van a violentar. Pero cuando tú conoces tu derecho, lo vas a reclamar. Y aquí entra una realidad que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Wow. Gracias, Señor. Le quiero ilustrar con el hijo pródigo. La Escritura establece que hay uno que va del Padre y dice, Padre, gracias, Señor, dame mi heredad, que yo me voy. Y él tomó la decisión de salir de su casa y se fue. Pero él va del Padre y le dice, dame mi heredad, porque él entendía que heredaba del Padre. Pero el otro, cortando un poco la historia, cuando su hermano regresa, pudimos ver algo, una realidad de su corazón. ¿Y cuál es la realidad que vemos? Es que él va del Padre y le dice, Padre, pero yo te he sido fiel. Este malagradecido se lleva todo, lo malgasta, y él vuelve y tú lo recibes con las manos abiertas. Ese es nuestro Padre, ¿eh? Y le hace fiesta. Pero a mí tú no me das un carnerito para yo matarlo con mis amigos y divertirme. Está hablando de una realidad que él no conocía, que heredaba del Padre. Y que termina en conclusión el Padre diciéndole, pastor, estamos sin tiempo. O sea, estamos sin tiempo. En fin, él termina diciéndole, hijo, pero todo lo que tengo es tuyo. Y esa realidad a veces la tenemos nosotros como hijos de Dios. Hemos recibido todo en el Padre. Aquí yo tenía un bosquejo muy elaborado. Quería seguir la temática, pero ya se me fue. Pero la idea es que la realidad es que no nos gobernamos nosotros, sino Él en nosotros. Y la realidad que esta realidad que se presenta con estos dos hijos nos deben enseñar algo poderosísimo a nosotros. Y es que nosotros tenemos que procurar, como dice la Escritura en el libro de Lucas, su capítulo 1. El pastor lo cita mucho esto. Una ocasión me lo dijo y yo creo que esto nunca se me ha olvidado. Incluso yo lo quiero leer para no perder el hilo si me equivoco en alguna palabra. Pero Lucas comienza a hablar a Teófilo. Lucas 1, lo voy a buscar. Deme unos segundos, gloria al Señor. Pues lo voy a decir en mi palabra, a ver si estoy ejercitado. Lucas comienza a hablar y comienza a ilustrar a Teófilo de las cosas que han sido ciertísimas en ellos. Y él comenzó a indagar de manera diligente y hacer investigaciones de la historia. Y lo que él comienza a ilustrarlo en las Escrituras es que
Él comienza a indagar, a inquirir sobre toda la historia para ponerla en orden. Y la pregunta es que tenemos que hacernos. ¿Hay orden en lo que estamos haciendo? Amado, recuerde lo que le decía en el principio. El hombre después del pecado entró en desorden y en vacío. Pero la realidad es que Cristo en el libro de Juan establece que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que su orden sea establecido en nuestros corazones. Y nosotros, como Lucas lo hacía, tenemos que aprenderlo, comenzar a inquirir, comenzar a indagar de aquellas cosas que hemos recibido del Padre. Porque muchas veces nosotros vamos a tener un comportamiento como si no tenemos nada, pero la realidad es que en Cristo ya se nos ha entregado todo. Y yo quiero que nosotros tengamos en conocimiento, amado, que nuestra tarea es nosotros indagar sobre todas aquellas cosas que el Señor ha establecido para nuestra vida. Pero quiero comunicarle algo en esta gran noche, y es que el Señor viene ministrando a mi vida. Hay un texto en las Escrituras que establece que aquel que milicia no se enreda en los negocios de la vida para hacerle fiel a aquel que lo tomó como soldado. Y estas realidades son de la misma que se vino estableciendo en cultura de iglesia, donde las Escrituras establecía que en Romanos capítulo 12, verso 2, que no nos moldemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que nosotros podamos comprobar, ay Dios mío, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cuando la Escritura dice que no nos amoldemos, está hablando, no seamos del mismo molde del sistema de este siglo. Porque este siglo anda en desorden, anda en caos. Nosotros tenemos que andar en el orden, porque eso es lo que Dios estableció para su iglesia. Y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué tan operatividad o está siendo operativo esa realidad en nosotros? Y yo creo que este mensaje en esta noche nos está llamando a reflexionar. Es una reflexión que creo que como Dios me ha permitido yo verlo, comencé a examinarme. Yo creo que también todos tenemos que examinarnos. Y le voy a decir algo más. Nosotros estamos recibiendo muchas personas. Como congregación nos están pasando cosas gloriosas. No nos quedemos ajenos a lo que el Señor está haciendo por medio de su Espíritu en nosotros. Y quiero aprovechar y decirle que de ahora adelante, fue una decisión que tomé, pero se lo voy a decir en público. De ahora adelante los pastores cuentan conmigo y cada uno de ustedes. Porque recuerden que esto nada más no es de ellos. Recuerden que esto no es de ellos. Ellos simplemente son cabeza de esta congregación, porque la cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero ellos son las autoridades que Dios ha puesto para que ministren, para que cuiden. Pero sabemos que como iglesia Dios impartió dones, impartió talento, impartió gracia en nosotros, que cada uno tiene que tomar su responsabilidad de ministrar conforme a la medida que ha recibido. Recuerden que nadie debe tenerse en poco. En ustedes hay un don, hay un talento, el cual el Padre lo ha instaurado en usted para que usted sirva a los santos. Lo que el Señor le dio no es para usted, es para que lo ministre. Y quiero retomar algo que impartíamos el jueves pasado, en la clase pasada. Y es que cuando nosotros entendemos que Dios estableció su iglesia, y cuando nosotros miramos la iglesia de Cristo como cuerpo, todos tenemos un cuidado, porque lo primero que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo funciona el cuerpo humano. Y cuando nosotros nos detenemos unos segundos y nosotros comenzamos a analizar la funcionalidad del cuerpo humano, vamos a entender que el cuerpo está compuesto por muchos órganos. Y todos estos órganos juegan una función en nuestra vida. Cada uno de ellos juega una función para que el cuerpo pueda funcionar bien. Y así es la iglesia de Jesucristo. Dios la edificó en un cuerpo, donde cada uno, no importa el más pequeño, no
no importa el más grande, está para el servicio de los santos. Porque la iglesia debe aprender a cuidarse a sí misma, debe aprender a ministrarse a sí misma, debe aprender a afirmarse a sí misma, porque todo fue impartido a la iglesia. ¿Ya se acabó el mes? Yo póngame mi tiempo, pastor. Bueno. Gracias, Yandra. Amado, bueno, por ahí ya culminando. Wow, tengo tantas cosas. Lo importante de esto es que nosotros podamos meditar, podamos pensar qué es de nuestra vida. Porque recuerden que no somos nosotros, sino Él en nosotros. Recuerden que no es nuestro obrar, sino es su obrar. Recuerden que no es nuestras buenas obras, es su obra en nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Muchas veces queremos detenernos y comenzar a hacer mucha ayuda solidaria. Porque entendiendo que son buenas obras. Pero le tengo noticia. Eso es producto de la vida que usted tiene que la va a hacer. ¿Oyó? Es producto de la vida. Por sus buenas obras en las que el Padre se complace en sí mismo y en su Hijo. Esa es la buena obra. Amado, para ya ir culminando, recuerden esto, que sin cruz no hay orden. Dígalo conmigo, sin cruz no hay orden. Si queremos que el orden de Dios sea establecido en nosotros, tenemos que ir a la cruz. Si queremos que nuestra vida, nuestra finanza, nuestras relaciones personales entren en orden, tenemos que ir a la cruz. Porque recuerden que el corazón del hombre continuamente dado al mal. Hay un motor que no se sacia. Y necesitamos morir para que la realidad de la cruz sea operativa en nuestra vida. Para que todas las áreas de nuestra vida pueda el orden de Dios ser establecido. Y pensemos en esto. Cada vez que llegue el momento en su vida donde usted sienta que algo no está funcionando bien, analícese, porque el orden de Dios debe visitarle en esa área de la vida. Y quiero culminar con lo que le estaba comentando de la historia. Este hombre, le invito a que lo investiguen, está en Crónicas, en Reyes, habla de esta historia grandiosa. Este hombre se levantó y comenzó a derribar todo aquello Baales para que el orden de Dios sea establecido en la casa. Y comenzaron a adorar al Señor. Por este hombre le llegó la noticia, y es que iba a morir. Aunque nosotros en el nuevo pacto tenemos que ir a la cruz, tenemos que morir para que el orden sea establecido, pero a él no le fue bien esa noticia. Fue una noticia que lo dejó anodado. Fue una noticia que le impactó tanto que él dijo, wow. Dice la Escritura que él lloró, oró a Dios fervientemente. Pero Dios, al ver cómo este hombre le servía, la Escritura establece que él habla al profeta Isaías y le dice, ve y dile que yo le doy 15 años más de vida. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué tan fiel somos nosotros? ¿Qué tan fiel estamos siendo en nuestro pensamiento? ¿Qué tan fiel estamos siendo en nuestro comportamiento? ¿Qué tan fiel estamos siendo en todas las cosas que nosotros hacemos? ¿Qué tan fiel estamos siendo? Y le digo esto, amado, porque el orden de Dios debe ser establecido en toda área de nuestra vida. La deuda que tenemos que pagar, vamos a pagarla. Al que le debemos, vamos a pagarle. Eso es orden. Vamos a comenzar a hacer planificación en el área financiera para que nosotros al que le debemos y todas nuestras deudas se puedan cubrir a final de mes. Identifique la área de desorden que usted tiene en las relaciones y comience a acérquese a la persona y vaya y dígale perdóname. Reconozca que estoy mal.
Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, es porque viene un cambio cercano. Cuando reconocemos que hay desorden, es porque el orden de Dios se va a instaurar. Porque pregúntese, si tenemos orden en todo, ¿por qué el orden va a llegar? Por esa no es la realidad que vivimos. La realidad es que estamos siendo todos los días transformados a la medida de Cristo. Porque es Cristo en nosotros, una imagen visible del Dios invisible. Pónganse sobre su pie y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra han sido expuestas en esta noche. Usted conoce la mente, los corazones, Señor. Te pido que estas palabras, Dios, puedan trabajar en los corazones, en la mente de cada una de las personas que están acá. Señor, mira a las personas que nos visitan. Señor, tú entregaste a tu Hijo para que ellos tengan vida. Señor, revélatele. Háblale a su espíritu. Señor, háblale a su mente, a su corazón, que necesitan que el orden de Dios sea instaurado en ellos, que necesitan saber, que le notifican que están muertos y necesitan la vida que es Cristo. Señor, te pido, Dios, que todas estas palabras que han sido expuestas en esta noche, que nosotros seamos responsables, Señor, y que todos los días procuremos que el orden de Cristo sea visto en nosotros. Porque usted, Dios, está establecido en nosotros, Señor. Señor, permítenos, Dios, que tengamos orden en nuestra finanza, que tengamos orden en nuestros negocios, que tengamos orden en nuestra familia, que tengamos orden en nuestros hijos, que tengamos orden en todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias por lo que usted está produciendo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reinas con poder. Gloria a Jesús.